Ahora Buen sí. día. Bueno, muy bien, estamos de vuelta entonces para esta segunda parte de la jornada. Les cuento que en algún momento hemos superado los 200 participantes. Y para esta segunda parte entonces lo vamos a presentar a Gabriel Savi. Gabriel es ingeniero agrónomo FAUBA, es de Aparicio, Coronel Dorrego. Desde el año 2010 es asesor de Vicrea Tres Arroyos, también asesora y gerencia sistemas agrícolas en Coronel Dorrego y Tres Arroyos. Les comento que Marcos Alberdi será quien recibirá las preguntas de Gabriel. Envíenles, por favor, por el chat a Marcos las preguntas y comentarios. Bien, esto es todo, Gabriel, entonces, todo tuyo. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias. Primera instancia, gracias por la invitación. Vamos a ver si podemos compartir algunas cosas de interés. Ahí están viendo la pantalla, sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, en primera instancia voy a tomar un segundito para hacer un humilde y sentido homenaje a un gran colega y amigo que nos acaba de dejar, un colega ejemplar, un técnico ejemplar y sobre todo excelentísima persona que nos acaba de dejar por el maldito COVID. Un abrazo al cielo y un pequeño homenaje. Como arrancó Agustín, me da pie para hacer al revés. Él dijo que tenía una presentación con un montón de datos, información y cuadros y gráficos, curvas y derivadas. Y bueno, yo voy a ir por el extremo casi opuesto, a contarles casos de campo y situaciones que tenemos alguna experiencia en la zona, asumiendo que la información más técnica, si se quiere casi científica, la tienen y la están generando en conjunto los grupos, las empresas y Agustín y el equipo. Gabriel, ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Sí? Simplemente porque olvidé de comentar, y como hay muchos asistentes nuevos que no están desde el principio de la charla, que también durante tu charla va a haber algunas preguntas, creo que había un par, que se van a hacer a través del Menti. Entonces, comentarles, para los que no estuvieron desde el principio, que en el momento que aparezca en el PowerPoint un código QR, lo van a poder escanear con la cámara de su celular y lo va a dirigir directamente a la pregunta en la aplicación, o si no también se va a mandar por el chat del Zoom, se va a mandar el link para acceder a la misma página, y ahí van a poder responder entonces las preguntas, como forma entonces de interactuar con Gabriel en la charla. Disculpame la interrupción, pero prefería comentarlo ahora, así queda más ágil después cuando vos vas ya en tu charla. Gracias. Bueno, excelente, y sí, por ahí el link cuando quieran, por lo menos el de la primera, vayan pasándolo. Así que bueno, contaba que hablé con los chicos de la mesa de asesores, con Agustín, un compañero más, de la expectativa que tenía. Dice, bueno, contanos algo en lo que sería la FINA no convencional. Entonces, bueno, para ubicarnos un poquitito, para poner la expectativa a esto, digo, definamos qué es lo convencional. Lo convencional, lo que gran parte de la provincia, la zona, las regiones hacen es que el trigo va sobre soja, o sea, la fina va sobre soja, va sobre girasol, y en los planteos mixtos va sobre verdes de verano. O sea que de eso prácticamente no voy a hablar porque, como vimos recién, hay muchísimo de eso asumido. Entonces, ¿qué sería lo no convencional? Básicamente,
cualquier cosa que les pueda contar diferente a eso. Un poco presentando de la zona donde tenemos unas cuantas similitudes, la zona donde les voy a hablar, que es donde arranqué a trabajar hace unos 15 años cuando me recibí en Coronel Dorrego, y bueno, donde soy nativo en Aparicio. Foco Aparicio, Coronel Dorrego, Montehermoso, Oriente, lo que sería de Tres Arroyos al oeste. Inclusive este Tres Arroyos practicamos muchísimas cosas, lo voy a contar. Y después le voy a contar algo, Nobleza Obliga de Mar y Sierra, que es la zona donde trabajo y donde estaría representando ahora como asesor, que ya es una zona más húmeda con muchas más posibilidades de variantes. Características de la zona, que le van a sonar muy familiares a muchos de ustedes, son campos limitados con tosca, alrededor de medio metro de profundidad, 30, 40 centímetros, 80 centímetros para arriba ya es un campazo. Lluvias de alrededor de 650 milímetros, mucha variabilidad, creciente variabilidad, eso también les debe sonar, imagino que les suena conocido, con diciembre a marzo muy erráticos, tenemos diciembre-enero de años muy girasoleros, y diciembre-enero que no llueve nunca, y tenemos febrero-marzo que llueven 200, y febrero-marzo que no llueve nada, como los últimos dos lamentablemente. Tenemos en noviembre una condición bastante generalizada de viento que rota entre el norte y el oeste, rondando los 30 kilómetros con 30 grados de temperatura, que no falla casi nunca, alrededor de medio de noviembre. Y los principales cultivos de la zona históricos son cebada y trigo, más del 70% de la agricultura de la zona siempre fue cebada y trigo. Y bueno, y tenemos una novedad creciente, muy importante, que es el maíz tardío, baja densidad. Así que lo no convencional donde me voy a focalizar en este caso son casos de fina sobre fina, casos de fina sobre maíz, y algunas cuestiones de arreglo espacial y de densidad que hemos trabajado para avanzar también sobre algunos ambientes más limitantes o algunas condiciones de año más limitantes. Acá, para ir dándole un segundito, ir ganándole, ya presentamos el QR de una de las preguntas que va a condicionar un poquitito algunas de las cuestiones que voy contando. Así que si pueden ir votando, nos dejo unos 15 segunditos y sigo, así ya después en un ratito cuando abordamos el tema Ryegrass, ya vamos juntando algunas respuestas. Bueno, resumiendo un poco todo esto, el saber popular, siempre hay que escuchar y reconocer a los viejos. Cuando empezaba yo a trabajar te dicen esta zona es seca, los veranos son duros, estos campos son de fina. ¿Estás loco? ¿Vas a hacer maíz acá? Estos campos son de fina. Bueno, ese panorama, que también calculo que les suena conocido a muchos de ustedes, es de donde les estoy hablando. Principal cultivo que les cuento es cebada sobre trigo, porque para mí es la vedette de nuestra zona, y debe ser la vedette, y hay quien todavía se resiste a pensar en fina sobre fina. La cebada sobre trigo es una condición, es un barbecho de 5 o 6 meses, piensen, de diciembre a junio. Nosotros 10 de junio tenemos una fecha óptima de cebada. Tenemos 6 meses para que el lote descanse, para que junte agua de verano, en caso que el otoño e invierno venga seco. Lo normal es, el invierno en nuestra zona es de 30 a 40 milímetros por mes. Entonces tenemos la posibilidad en un rastrojo de trigo de acumular agua y nutrición. Los valores promedio de nitrógeno de muchos lotes y muchos años en la zona, de un rastrojo de soja, de girasol, son 28 a 35 kilos de nitrógeno, y el promedio de un rastrojo de fina es de 60 kilos de nitrógeno. O sea que es un lote que ya nos trae aparejado humedad, perfil lleno hasta la tosca húmeda, y 30 kilos más de N disponible. Y por supuesto tiene sus limitantes, que como ya le iba a preguntar, como les contaba recién y hice la pregunta, la limitante principal hoy es el Ryegrass, ya lo vamos a ver ahora en detalle. Otra segunda limitante es la Rhizoctonia. Y la última, que a nosotros no nos
joroba tanto por la cercanía al mar, pero puede ser de mucha más importancia en algunos del subbarrio, es la helada en pasto. Pero bueno, enfocándonos en cebada, trigo, la fina sobre fina, la gran ventaja es el rinde y la estabilidad y la generación de cobertura. O sea, en sistema de siembra directa, en zonas de baja productividad, y sobre todo de muy baja productividad de gruesa, mucha variabilidad, para hacer buena siembra directa hay que generar cobertura. La doble fina nos allana mucho ese camino. Las claves para hacer una cebada sobre un trigo, o una cebada sobre una cebada, es buen cura semilla, para cuidar la plántula, una buena siembra, por supuesto, estamos trabajando sobre cobertura, y la buena siembra, siempre tenemos un dicho que dice que la buena siembra arranca con la buena cosecha. Es muy importante esos días de diciembre que se pone el viento sur y a las 6 de la tarde, 7, el cosechero te dice queda la cola arriba. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque incide bastante en el cultivo de fina que vayamos a hacer después, y sobre todo tiene más incidencia en la helada en pasto. Así que algo que parece bastante sonso, porque obviamente estamos cosechando, el grano vale, queremos entregar, queremos pagar las cuentas, dan lluvia, entonces la molina, siga. Y no, por ahí hay que ir teniendo en cuenta, anotando esas cosas. La cosecha es importante para una buena siembra. Y buena nutrición temprana, o sea, si bien el cultivo nos da la posibilidad de, o sea, ya el suelo, por el barbecho largo, yo les decía que acumula más nitrógeno, es muy importante si la fertilización complementaria que hagamos, hacerla antes. Tenemos muchos casos, por ejemplo, la foto que ven sobre la izquierda es de este año. Este año tuvimos unas heladas en julio muy fuertes, y los lotes que tenían urea aplicada en mayo, o sea, antes de la siembra, por ahí aprovechamos una ventana de logística en muchos casos para fertilizar, y la fertilización aplicada en mayo, que necesita 20 días o un mes, normalmente, en promedio, para que se dé una lluvia, para que esa lluvia la incorpore, para que los procesos químicos de convertir esa urea en nitrato se dé, es notable. Un lote con buena fertilización fosforada y con el nitrógeno aplicado antes, no acusó helada en pasto, y el cultivo donde esperamos la urea a agosto, que es lo normal dentro de un equipo de trabajo, de una chacra, de un contratista, nos dice, bueno, ahora siembro, termino de sembrar, cambio, y el tractor que uso para la semilla tiro la urea. Bueno, en estos sistemas, fertilizar temprano tiene un impacto altísimo. Así, bueno, ahí más o menos resumo las claves. Y los límites del sistema raigrás y rizoctonia, como les decía. Y un dato más de esto, pero en el ambiente cebadero en sí es muy, muy conocido. Hay mucho antecedente de lotes de Dorrego, Aparicio, con más de 10 años de cebada sobre cebada, con tendencia a rendimiento creciente, desde los 90 hasta principios de la década de 2000, con una migración de sistema convencional. Era bastante normal cebada sobre cebada convencional, y se empezó la directa, y algunos productores dicen, no hay que mover más para que no se vuele el campo, y voy a hacer cebada, y voy a hacer cebada, y voy a hacer cebada. Y las tendencias siempre fueron muy, muy sostenidas. Así que bueno, espero que más o menos se entienda hasta ahí. Como vieron, voy con conceptos bastante en criollo. Bueno, acá está una pregunta de Raigras que les contaba de la que era limitante. Vamos a ver cómo van las respuestas. Ajá, mitad por mitad. Qué buena noticia para los que están de rosa. ¿Ven todos ahí? Sí, supongo que sí, que están viendo el mismo gráfico que yo. Sobre 43, 45 respuestas, 23 tienen Raigras y 20 no. ¿O no lo Se ve perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, seguimos después. Al final de última veremos si se agrega más respuesta, pero me sirve mucho ese valor.
Seguimos. Bueno, el ryegrass, sobre todo para esa mitad que todavía no tiene ryegrass, es muy importante que le dedique estos 2 o 3 minutos, porque así arrancamos. Este es un lote en la zona de Irene, donde se aplicó un glifosato, esto es hace 7 o 8 años, claramente acá se entró al lote, acá hizo el campamento la cosechadora, acá puso el carro a la plataforma, lo levantó, salió, pegó este girito y salió dando la vuelta para afuera, como hacen siempre. Por acá parado a medir humedad seguro. Así entra el ryegrass resistente de un lote a otro, y de esto a tener el lote infectado no precisas más que 6 meses. Porque ¿qué pasa? Este valor, esto que hay acá, no lo ves, le tirás un cletodín, te queda el lote prolijo, sembrás, el cultivo gemela bastante bien, y dentro de esta cabecera te quedan semillitas. Después, ¿qué hace la cosechadora? Cosecha de punta a punta, así que toda esta cabecera está desparramada dentro del lote del año siguiente. Eso, en 2, 3, 4 años, hace estas poblaciones de ryegrass. Que me detengo en esto, es los que lo están sufriendo ya lo irán viendo, espero que no que todavía no lo sufran mucho, que no les salga muy caro. Esto es casi, les diría que el 30% de los lotes de nuestra zona hoy tienen poblaciones de ryegrass así. Me animo a decir, capaz que estoy exagerando. Mucho ryegrass. Cuando vamos y preguntamos a un técnico en agronomía, ¿qué hacemos? Nada, con cletodín lo solucionás. Te mandan el gráfico de la investigación y dice, sí, cletodín, control del 80%. Si alguien se anima, que trate de hacer una extrapolación de cuántas plantas hay acá, que mate el 80% y me diga cuántas quedan, tenemos cultivos seriamente comprometidos. Así que bueno, muy por arriba, y después podemos volver sobre esto, y hoy por suerte medios de comunicación nos sobran, y aparte hay especialistas que saben muchísimo más de esto, y por todos lados los podemos abordar o los pueden abordar. Pero bueno, la situación de ryegrass, si hay mucho, yo creo que hay 3 categorías de lotes. Si hay mucho, como este de la foto, esto va a maíz. O sea, se terminó que Xavi dijo que fina sobre fina, no. A maíz, porque esto es muy probable que no pueda tener cultivo. Si hay bastante, si es bastante, porque usted ya sabe que viene un manchón por allá, uno por acá, y tenemos poca cobertura, por ejemplo, un rastrojo de girasol, un lote de trigo, se puede pensar en un trigo pan, sea fina o no. Yo creo que trigo pan porque tenemos un par de herramientas más. En ese caso, en líneas generales, después podemos hablar de drogas, dosis, pero no me quiero detener en eso porque hay mucha información y ustedes la tienen. Resetear los lotes en junio, o sea, ¿por qué trigo pan intermedio? Para correr las siembras adelante. Manual de manejo cultivos 1, dice, si tenés mesa preemergente, primera estrategia cultural es correr la fecha de siembra. Bueno, reseteamos en junio, le damos 15 días después de aplicar el cletodín, para sembrar en julio y aplicar piroxasulfón en preemergencia. Piroxasulfón es una droga bastante nueva, que es preemergente para trigo. En cebada está registrada para usarlo en presiembra, yo particularmente no lo aconsejo en cebada, a no ser que se deje mucho tiempo, porque la probabilidad de fitotoxicidad química en el cultivo es importante. Pero bueno, es la única solución importante como preemergente que tenemos hoy. Y si lo que tenemos son manchones, ya por varios lados, que sabemos que son resistentes, podemos mantener el plan de siembra que íbamos a hacer. O sea, hoy tenemos cebada a muy buen precio, fecha de siembra óptima, tuvimos la humedad, vamos de fina sobre fina, reseteamos el 25 de mayo, 1 de junio, y sembramos limpio el 15 de junio. Esas son las 3 opciones que yo creo que hay cuando hay ryegrass, digamos. Tenés mucho, muchísimo, tenés bastante o un poquito. Con el poquito podemos jugar y lograr cultivo. Un comentario, esto lo estuve armando los otros días con un miembro CREA del grupo acá en Desarrollos, y trabajamos serie de precios. Y
Esta es la relación de precio de Cletodin, está con el ópera también, como para darle un poquitito de actualidad en general, pero esto es lo que los litros de Cletodin que podés comprar con una tonelada de trigo. Esto cuando arrancó el Rayeras Resistentes, en realidad Dorrego arrancó en el 2008, los primeros manchones, pero hacer un problema generalizado de Dorrego hasta Necochea, tomé como fecha el 2015. En el 2015, con una tonelada de trigo, comprábamos 5 litros de Select, era en ese momento el único Cletodin que había, y hoy, con el valor de trigo de hoy y el valor de Cletodin de hoy, compramos 23, 24. Y esto lo quiero hacer foco porque cuando yo digo resetear Ryegrass, digo es resistente y es bravo. Bueno, si hay que resetearlo, yo hoy sugiero 1,5 litros de Cletodin por hectárea. Entonces me dice, tira bomba, vos gordito, porque no lo pagás vos. Bueno, hoy el negocio permite pagarlo. Y la macana de tener un lote donde uno no puede hacer el cultivo, o sea, tener una maleza que te restrinja la rotación, créanme que es más caro que el Cletodin. Así que reseteo tiene que ser reseteo. Después, otro planteo que siempre lo hablamos, participamos, hay varios amigos conectados que compartimos un grupo con Ramón Gigón. Siempre se habla, se sugiere, está registrado el producto, que tiene que pasar 15 días entre el uso de Cletodin y la siembra. ¿Está bien? Alicia, el país de la maravilla, 1 de junio aplicamos el Cletodin, 15 sembramos. 1 de junio siembran 70, llueven 70. Al sur y al este del lote tenemos un verdeo de invierno hermoso del vecino, o nuestro, porque tenemos un campo mixto. O sea que no podemos fumigar con avión y no podemos fumigar con terrestre porque no tenemos piso. 1 de junio, llovieron 70, invierno, el 12 podemos fumigar. Fumigamos el 12, tenemos que correr la siembra el 25, 30. Teníamos limpiado el ciclo largo, teníamos limpio el ciclo largo. Bueno, ahí empiezan las preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esa es una de las situaciones, tener la planificación flexible. Otra situación es, sembraron algunos de ustedes de los lote rosa que no tienen Ryegrass, no están acostumbrados, lote rosa, digo, son los que dijeron que no tienen Ryegrass, sembraron, y un campo que alquilaron, que les parecía limpio, hicieron lo mismo que en el campo ustedes, y después nos llaman o nos llaman a nosotros. O sea que sembré y tengo unos pelitos Ryegrass. Tengo unos pelitos, vas a ver, y es como la foto, como es. Si te llama que hay unos pelitos, guarda. Bueno, si vos tenés un lote sembrado, o por sembrar, que lo tenés que sembrar ya, porque te dan 200 milímetros, porque no, bueno, si dan 200 no te conviene sembrar, porque es más probable que pierdas, pero por X situaciones se combina una situación así con un lote sembrado, bueno, hasta 2 pelitos hay muy buena experiencia de paraquat, sobre todo en una hoja con una muy buena aplicación de paraquat, el control es muy bueno. Suponemos que tenemos que un 70-80% nació en junio, o hasta junio, que reseteamos eso, estamos jugando con un 30% de la semilla que queda por nacer, de la cual si vemos una camada seguramente sea el 20%, controlamos con paraquat, nos queda un 10%. Un 10% de la población inicial, ¿no? Y que, no sé si me sigue, espero que sí. Bueno, nos metemos al cultivo con un poquitito, que si el cultivo nace limpio, lo que nos queda por nacer es poco, con un posemergente nos vamos a defender. Pero bueno, mucha de esa situación se da que el lote se sembró, no lo fuiste a ver por un tiempo, porque seguiste sembrando, en esa época se anda mucho, se siembra de noche, sembraste un lote, te fuiste a otro, te fuiste a otro, te fuiste a otro, andás cosechando soja, se hacen muchas cosas a la vez, y por ahí te encontraste que tenés el lote sembrado, y tenés Ryegrass así, como esto, con 2 hojitas, ya con un macollo. Bueno, en ese caso, lo hemos discutido, y mis posiciones todas son válidas, yo les cuento lo que opino y lo que les sugiero. Si tienen una población de Ryegrass que le va a competir al cultivo al inicio, apliquen glifosato y Cletodin. Pero son 15 días. El Cletodin va a hacer daño al cultivo si le llueve arriba. La probabilidad de lluvia en junio, en Pringles o en Suárez, cuéntenmela ustedes cuál es, pero me lo imagino, a no ser que no vamos a echar Cletodin si nos dan 30 a la noche, pero
Si uno tiene una semana que el pronóstico nos muestra que no va a llover, y tenemos una situación así, apliquemos cletodin, que lo más probable, pero 90% de chances, es que no pase nada. Y si pasa algo, vamos a tener un cultivo con un poco de fitotoxicidad por cletodin, o sea, le va a faltar algún macollo, va a arrancar flaco, le va a costar cerrar el surco, pero estoy seguro, y créanme que es mejor un lote que arranque limpio con un poquito de fito, que arrancar sucio con un ryegrass así que no lo controlas más. Porque un ryegrass te hace perder el lote, digamos. La cosecha de un lote con mucho ryegrass tiende a 0, la cosecha de un lote con fito puede tender a 85% esperado. Así que esto tenemos bastante experiencia, algunos colegas me dicen, vos sos tía bomba, o te animás a todo, y no, por suerte he tenido lotes y productores que hemos decidido juntos hacer esto, y el correr de los años nos va mostrando que, o sea, 2 casos tengo, una cabecera y un lote que comimos un palo fuerte, pero en general podemos respetar fecha de siembra óptima y usar cletodin. Sé que esto va a poder ser usado en mi contra, estas palabras. Pero bueno, esto, le robo acá una diapo a otro amigo, Dieguito Aguilera, que muchos de ustedes lo han visto seguramente el año pasado, que tiene que ver un poquitito, reflexionar con esto de las malezas, que hasta ahora decíamos, no, el ryegrass es cletodin, y antes decíamos que era el único problema era axial, lo controlamos con axial o con jusa. Después, bueno, no lo controla el glifo, agregamos cletodin, después decimos, no, hay que rotar cletodin y gala. No. Cuando llegamos a una población importante, nos va a modificar la rotación de cultivos, tenemos que trabajar la calidad y el conocimiento de las aplicaciones, vamos a tener que interactuar en algunos casos con el sistema de labranza, tenemos que conocer los ciclos de maleza para lo que yo les decía recién, y bueno, a tal fecha vamos a tener el 70-80% nacido, después el 20%, todo eso es importante ir metiéndolo en el sistema para trabajar y que nos permita hacer esta cosa. Prevenir penetración, pone digo acá, que tiene que ver con la fotito de la cosechadora que yo les decía. La competencia del cultivo, es tener claro algo tan básico como que la importancia de las malezas es en el desarrollo inicial del cultivo. O sea, muchas veces manejamos maleza, y créanme, hasta uno mismo como técnico hemos cometido el error, que pensamos a veces las malezas por estética, los lotes contra la calle, así, uy, esto, mirá, le veo acá. En realidad, el tema de las malezas es que los cultivos tienen periodos críticos de competencia que en su mayoría son de 1 a 3 hojas, o sea, es que es como el bebé que no toma la teta, digamos. El cultivo tiene que tener todo perfecto en el primer arranque. Una vez que macolla y estira, si arranca la maleza después de eso, ya la pérdida que podemos tener por maleza es un poquitito. Y bueno, el cultivo cobertura es todo lo nuevo también que hay en estudio, que bueno, hay más aportes y bueno, limitantes, como todas las cosas, que no nos vamos a meter porque es un mundo para una charla aparte. Hasta ahí con el ryegrass, foco importante, y los que no lo tienen, traten de no tenerlo por todos los medios. El otro punto es Rhizoctonia, es menos normal. Si yo me vuelvo al mapa que les mostraba de la zona seca, hay una zona más complicada, o sea, esto está muy relacionado a baja materia orgánica y arena. La serie de suelo por ahí más arenoso, hay una franja importante entre Aparicio y Oriente, los que conocen la zona, ruta 3, kilómetro 540, hay una franja importante, hay otra franja, otra zona alrededor de Monte Hermoso, de lotes arenosos, y lote arenoso, baja materia orgánica, hace fina, te empieza a hacer un manchón así, después te aparecen 2, te aparecen 5, 10. Este cultivo macolla menos, te cuesta generar las espigas por metro cuadrado, que decía Agustín hace un rato. Una cebada que no tiene espigas es muy difícil que compense el rendimiento, y a su vez te queda una cosecha despareja, porque este manchón se atrasa, o sea, desarrolla menos al inicio, después compensa, pero cuando tenés todo lo seco, el manchón está verde. Así que Rhizoctonia, en campo arenoso y baja materia orgánica, cuando ven esto, olvídense todo lo que les dije antes, y no hay fina sobre fina. Hay que plantear una rotación larga, por ahí hacer 2 gruesas, maíz y girasol, para mantener cultivo invierno
la gran alternativa de manual de libros, la colza, con todas sus dificultades de los mercados, de negocio, de su cultivo diferente, y hoy, que ni la menciono acá, el súper problema que estamos teniendo, que no lo nombro en esta charla, pero que también es muy creciente, que tiene que ver con las brasicas resistentes, con las primas hermanas de la colza, el nahua y el nabón, que están creciendo mucho, así que casi que la colza hoy es una mala palabra. Para estas situaciones, si hicieron fina fina, o si quieren hacer, o tienen hacer un lote y tienen miedo, la herramienta, lo que usamos en ese barrio es fósforo en línea, sostener muy buenas dosis, o sea, no trabajar con menos de 80, 90, 100 kilos de fósforo, y si se puede con 120 mejor, si el ambiente y la dosibilidad es buena. Y bueno, la tecnología disponible, curasemilla premium, hay un curasemilla que tiene, o sea, es Sedaxane, con insecticida, porque bueno, también podría haber una interacción en todos estos suelos, hay Pantomorus endémico, bueno, podría decir que es una teoría, ¿no? Pero hay una interacción entre el daño a las raíces que hacen los insectos del suelo y el ingreso del hongo. Entonces, estos lotes de cajón con pura semilla full. Así que bueno, ahí más o menos es los focos principales. Les hablé bastante foco de cebada sobre trigo. Y trigo sobre trigo, tuve que pensar un poco, la realidad es que no hacemos tanto, pero comparto las ventajas de humedad y nutrición. O sea, muchas veces cuando hay presión para hacer candeal, hacemos mucho candeal sobre cebada. O sea, el trigo utiliza igual la misma condición, problemas grandes de enfermedades no tenemos, enfermedades de raíz no hay. Antiguamente trigo sobre trigo tuvo problemas importantes de pietín y de fusario. Hoy la cantidad de herramientas que hay para enfermedades y malezas en trigo son muchísimas, así que digamos que en general yo le puse foco a la cebada porque es como dije al principio, es la vedette de la fina sobre fina. Aparte tiene una implicancia ecofisiológica que es justamente cuando define el RIN de la cebada, es bastante antes que el trigo, porque es cuando define las espigas por metro cuadrado, que lo mencionó hoy. La espiga por metro cuadrado en cebada se define, créanme que en agosto-septiembre, mucho antes de cuando nos parece. Agosto-septiembre, o si se quiere septiembre y primeros días de octubre. Si miramos un gráfico, yo pedí algo de información de lluvias de ustedes, les agradezco a Tommy Fomento que me pasó. Las lluvias se parecen a la nuestra, es en julio, agosto, y hasta principios de septiembre lo normal es que a ustedes no les llueva, nosotros tampoco. Ahí es donde esa fina te asegurás que en el momento de empezar a generar RIN de la cebada, que es el pleno macollaje, tengamos todavía humedad remanente del perfil lleno. En cambio, si salimos de una soja o un girasol, la soja típica que tomó agua hasta abril, agarramos un mayo, junio, julio, que llovieron 60 milímetros, sembramos la cebada temprano, 1 de junio, nació el 20, creció julio, agosto, pleno macollaje, fin de agosto, septiembre, empieza a consumir mucha agua, y corremos mucho riesgo de estrés temprano, digamos, la siembra muy temprano, un estrés, y limitar el potencial de la cebada temprano, por no tener agua. ¿Qué quiero decir con esto? El trigo define el RIN de más sobre noviembre, o sea que si tenemos agua y nutrición temprana, la que mejor lo va a usar es la cebada, porque el trigo, si después llueve en octubre, ya le da lo mismo, porque la mayor explicación del RIN del trigo son los granos por espiga, que se definen más adelante. Entonces, tenemos agua, tenemos humedad, para la cebada eso es champán francés. Para el trigo es muy bueno. Así que bueno, esto, y para darle un poco de forma y cuadrito, es entender que en una zona donde veíamos cebada, trigo, cebada, algún girasol, en 4 años, cuando yo me fui a estudiar comenzó la soja, soja de segunda, soja de primera, se le dio por llover unos cuantos febrero, los alquileres de Aparicio pasaron de ser quintales de trigo a quintales de soja, así que ahí los chacareros habíamos descubierto un mundo nuevo, cebada, soja de segunda, soja, como si estuvieran en pergamino.
pero hubo mucho tiempo de esto, fina, cultivo segunda, soja primera, fina, cultivo segunda, soja primera. Hace unos poquitos años, trigo, soja segunda, maíz, soja, y bueno, la soja hemos ido perdiendo totalmente, parte por clima y también parte por precio en los últimos años, fue perdiendo competitividad. Entonces hoy tenemos, más o menos lo que se propone, tenemos una doble fina, que es donde hacemos cobertura y sostenemos la directa, y una doble gruesa, que es donde apaciguamos la población de raigras. Esto se parece hoy bastante a lo que estamos haciendo, y bueno, de acá surgen, de este trayecto surgen las experiencias que le he ido contando que podemos conversar. Hoy está muy hackeada la soja, bueno, los valores de girasol hoy, por supuesto, girasol ha crecido casi a la superficie de maíz, y bueno, el cultivo segunda, que también corre la misma suerte que la soja primera, la propuesta, la inquietud, ver cómo hacemos a escala y en sistemas agrícolas grandes, es hacer la doble fina y atrás un verdeo, poder aprovechar ese verdeo que usa la parte más eficiente, lo que hace a balance hídrico de la región. Y bueno, ahí tenemos todo un desafío que yo particularmente imagino o sueño con un sistema de poder darle gran escala a la recría sobre verde de invierno. Así que bueno, ahí les voy contando experiencias y sueños, de todo un poco. Vamos con otra pregunta, que ya está relacionada al siguiente punto que vamos a ver. Les dejo 15, 20 segundos y en un ratito lo abrimos. Dejo que vayan votando. La otra tiene que ver, sí, la pregunta es si en sus cultivos de fina, perdón, no la aclaré, la había dejado que la lea. Si en los cultivos de fina de la región han tenido muchas veces, si les parece algo normal, sería, ¿es normal o es esperable para ustedes? ¿Han visto, ven muy seguido fusarium? ¿Pérdida significativa rinde por fusarium? Esa es la pregunta. Voy a dejar un cachito. ¿Por qué? Eso se relaciona con esto, que tiene que ver con la fina sobre maíz. ¿Qué ha pasado en la zona? A ver, acá lo tengo. En los últimos años, el maíz se ha revolucionado. Bueno, ustedes son casi testigos apareados a lo que es el barrio de Dorrego, o sea, la expansión y la evolución, gracias a Dios, de la siembra de maíz tardío y baja densidad, ¿no? Aumentó mucho la frontera del maíz. Bueno, básicamente en los últimos años, lo que les decía, fíjense que la soja, esto acá tomé los datos de Dorrego para darle un valor, bajó más de la mitad, de 70.000 hectáreas a 30.000, y el maíz subió de 5.000 a 50.000, 10 veces. O sea que sí o sí, si queremos mantener la fina, que es el cultivo estable, que los viejos nos decían que la zona es de fina, tenemos que aprender a hacer fina sobre maíz. Características de la fina sobre maíz. Nos queda una cobertura despareja, queda poca cobertura. Así. En general, hablamos de una zona seca, estamos planteando maíces de 25.000 plantas, 20 a 30 cuando hacemos ambientación y dosis variable, 19 en las peores partes, 32 en las mejores. Ustedes piensen que eso, más 2 o 3 vientos del oeste de lo que caracterizan la zona, que nos mandan ustedes desde la sierra, queda muy poca cobertura y en lugares quedan montones de cobertura. Entonces tenemos una cobertura despareja y en sí bastante poca por la baja densidad de maíz. Que inicialmente decían, no, maíz, ¿qué vas a hacer con tanta cobertura? Y no tenemos problema, al contrario, es casi que la contra del maíz que no generamos cobertura. Como característica del sistema maíz, la siembra muy concentrada en noviembre-diciembre, eso también lo conocen mucho, lo cual hace que tengamos un maíz muy húmedo en mayo. O sea, ahora, en abril, acá todavía no tuvimos heladas fuertes, pero donde empiezan las heladas, abril, mayo, tenés precios de todo, empiezan todos a ir a pelar maíces a ver cómo está la humedad, y ya sabemos y tenemos muy claro que una humedad económicamente viable
con mucha suerte es en julio la cosecha. Vemos la superficie, entonces vamos a las claves sobre maíz. Como les conté las claves sobre la fina, lo que yo creo que es clave para poder hacer una fina sobre maíz, en primera instancia tener una planificación flexible. O no tener la semilla comprada o tener 2 o 3 posibilidades. Imaginarse planteos de trigo o de cebada intermedios o cortos. En cebada ahí estamos complicados, porque las cebadas, en general, todas las cebadas que hoy nos ofrecen las malterías, si no es el 100, el 99% son europeas, no leen fotoperiodo, entonces una cebada sembrada tarde se va a cosechar indefectiblemente tarde. Si tenemos una zona con perfil limitado y probabilidad de estrés hídrico por soplete en noviembre-diciembre, es complejo. Entonces tenemos que tener una genética que nos permita sembrar julio hasta agosto. ¿Por qué? Porque aparte las otras variables siguen estando. Una, vamos a cosechar cuando esté más o menos seco. Humedad relativa es muy variable, las lluvias son muy variables, hay julios que son impensados de cosechar, y el año pasado, 20 de julio, estamos cosechando prácticamente seco en un montón de lugares. Bueno, ahí la genética tiene que ser variable. Este lote de maíz tuvo fina el año pasado el otro, o sea que raigras hay. Posiblemente uno tiene que, o con un avión o ni bien cosecha, tenga que hacer una aplicación de cletodina y atrasarse un poco la siembra. O sea que tenemos que tener, es la ventana donde nos tenemos que reamigar, en general por resultados y todo. Los trigos más difundidos son intermedios largos, y bueno, yo creo que la presión positiva que nos hace el maíz al sistema, que nos otorga heterogeneidad, meter otros herbicidas, otro manejo, otra fecha, cambiarle la jugada a la maleza, todo eso nos obliga a volver a meter trigos cortos o intermedios. Y ahí aparece una buena ventana para cantear. La otra clave es modelo nitrógeno, 20 o 30 kilos más de N de lo que ustedes pensaban hacer. ¿Por qué? Porque todo el sistema radicular y todo lo que queda de maíz, en relación carbono-nitrógeno, o sea, eso absorbe mucho nitrógeno al sistema. La descomposición del maíz le saca mucho nitrógeno al sistema, entonces para hacer un buen cultivo tenemos que fertilizar más, o sembrar la urea, incorporarla. Con una sembradora doble fertilización, tenemos un cliente que está convencido, tiene tiempo y escala, y cosecha el maíz, pasa a la sembradora con urea, arribita, rápido, y atrás siembra. Así que bueno, esa es la otra clave, tener buena disponibilidad de nitrógeno, y bueno, distribuir bien la chala de maíz, y ver las apiladas del viento. Hay muchas veces que se da viento, se juntan montañas grandes, y ahí hay que trabajar eso de alguna forma, o un pastoreo, o un rastrillo, o algo, porque si no se complica después hacer un cultivo parejo. Vamos a volver acá a ver qué me han dicho del Fusarium. Muy bien, es lo que yo me imaginaba. Todo lo ven ahí, sí, casi 40 respuestas, 35 me dicen que no tienen Fusarium. 90 y pico %. No les parece importante el Fusarium. ¿Por qué esto? Porque cuando uno habla de fina sobre maíz, yo les hablaba de candeal sobre maíz, los libros, los especialistas, los mejoradores, la lógica te dice: el maíz es hospedante de Fusarium, el candeal es susceptible a Fusarium, no se puede. Y yo lo que dije, la primera que me dice eso, digo, pero para Fusarium tiene que haber humedad relativa alta, varios días, tiene que llover, noviembre. Ojalá tenga condiciones Fusarium en noviembre. Un poco en chiste, ¿no? Porque el Fusarium puede ser muy peligroso. Pero no le tengan miedo, o sea, hay pila de hectáreas tenemos hechas, o sea, tengo vistas hechas por otros técnicos, amigos, empresas conocidas. Se puede hacer candeal sobre maíz. Si viene una condición de Fusarium, hay herramientas, hay conocimiento de cómo trabajar Fusarium, pastilla doble abanico, fungicidas específicos, que no son caros. Esperemos, yo digo, o sea, si tenemos un problema de Fusarium, posiblemente tengamos un cosechón del resto de los cultivos. Así que bueno, esa era
aprovechando la interacción y la tecnología, esa era la pregunta que quería hacer para ver si estamos de acuerdo. Parece que el Fusarium no es un problema. Así que bueno, y ahí esos eran los 2 puntos de rotación más importantes, con más cosas que les quería contar. Y lo otro que está bueno, por ahí hablando con los chicos, es alguna experiencia que hemos hecho de arreglos espaciales. ¿Qué es arreglo espacial? O sea, es cómo manejar la densidad. Acá tengo un crédito importante para Gustavo Thyssen, digo, fue el primero que hizo un lote de estos, yo lo copié a él y después desarrollamos algunas cosas, que fue decir, si 100 kilos de baguette 10 en todos los surcos, en Miramar, dan 10.000 kilos por hectárea, con un surco por medio puedo cosechar 5. Si nosotros tenemos un campo donde aspiramos a 3.500, 4.500, no preciso más que la mitad de los surcos. Más o menos ese fue el razonamiento de Gustavo. Y lo que parecía una pavada está muy bueno. Esto es un trigo en Aparicio, que cuando uno lo siembra así te querés morir, falta una parte, esto acá se sembró con bastante humedad, fíjense lo que son los surquitos. Al tiempo lo ves así, cualquier planta, si está bien curada de cosas, te hace 5, 6, 7 macollos, y llegás a octubre, noviembre así. Esto es un nogal de un rendimiento medio, en una zona media. Esta foto puntualmente es de Indio Rico, no pude encontrar, hace unos años perdí una computadora, no pude armar la secuencia de fotos del mismo lote, pero este lote es en Bajondo. Pero bueno, esta situación, este es un lote acá trae vizcachera, con la tosca 30-40 centímetros, trigo en Bajondo, y vos decís, pucha, y ahí vamos a invertir mucho. No, bueno, 50% de semilla, campo que tenía problema de insecto de suelo, 50% de semilla, me ahorro mucho pura semilla, puedo elegir el mejor, agregarle insecticida, agregarle todo lo que quiera. Si se quiere, está bien chacarera, menos desgaste sembradora, mitad bolillero, mitad de surco, todo. Y fósforo, le podrías poner la mitad, pero yo lo que sugiero es mantener fósforo, o ponerle 70-80%, y créanme que el cultivo le agarra una alegría porque recibe el doble por línea. O sea, si uno está fertilizando 70 kilos de fósforo y hace este planteo, la línea recibe 140 kilos de fósforo. Los técnicos, hay una curva de saturación de fósforo del suelo. O sea, el suelo tiene una capacidad de robarle fósforo al sistema, que uno metiéndolo todo junto ahí lo concentra esa capacidad del suelo de robar fósforo y dejas más fósforo disponible a la planta, y eso se traduce en un acollaje espectacular y un crecimiento inicial bárbaro. De esa manera, el agua que está en el entresurco se difiere para cubrirse una seca más adelante. Los surcos separados generan más corriente de aire, el llenado es más fresco, y bueno, tenemos, no sé, 50, 100 datos, 40, 70, no los conté, pero en general este llenado fresco es igual el mismo lote sembrado mitad, todos los surcos convencionales y mitad con baja densidad, ¿sí? Siempre esto se entrega unos días más tarde, digamos, está verde unos 4 o 5 días más, tenés espigas más grandes, granos más grandes, y bueno, tenemos un 100% de casos de candeal, trigo, pan y cebada en esta situación así de surco por medio, de muy buena calidad. La cebada siempre calidad de exportación, y los trigos siempre de 78 días y medio. Y rindes, nunca tuvimos mermas mayores al 20%. O sea, el año de potencial, el último año que hicimos en Irene, una cebada de 6.500 kilos rindió 5.800, así a 38. Y el año anterior, con una seca fuerte, con varias complicaciones, rindió 4.000 a 38 y 3.200 con todo sur. Realmente, para sistemas defensivos, para tosca cerca y demás, es interesantísimo. Les cuento la experiencia, me fascina, me desafía, pero con ryegrass es casi impensable, pero para muchos de ustedes, de los que están en la curva rosa, puede ser una posibilidad interesantísima. Esta es la cuenta, el mismo lote de
de Indio Rico, cuando uno va, me acuerdo que fui con alguien a ver ese lote, vos ves el suelo así, ves el rastrojo viejo, así, esta porquería. 260 espigas, contamos, 130 en el metro, cultivo muy macollado, un nogal, 44 granos por espiga, que los hace cocinada, esa espiga cuadrada, muy fértil, por 38. La cuenta se la dejo, háganla ustedes, pero es lo que dio ese lote. 4.500 kilos en Indio Rico con la tosca a la vista en superficie. Realmente muy, muy interesante. Les pongo la foto ahí, es la zona bastante cerca, entiendo, a muchos de ustedes. Puse las fotos de trigo, en cebada se da exactamente lo mismo. La limitante en cebada, que no va a quedar anotada, no lo anoté en la presentación, en cebada, así Surco Gourmet, es muy demandante, muy exigente en sanidad. O sea, las manchas, sobre todo la mancha en red, se ve que esa situación de aire y salpicado más importante de lluvias, el cultivo se enferma mucho más. O sea, por más que estés en dorrego, una cebada así tenés que ir a 2 fungicidas sí o sí. Pero el control de calidad y la certeza de que casi nunca te va a faltar el agua es muy interesante. Aprovecho, hablando de FINA y hablando de nutrición, la misma relación de precio que usamos hace un ratito para ver las cosas, urea y fósforo, las toneladas de trigo precisamos para comprar una tonelada de diamónico, es el punto gris acá, está en el promedio histórico, pero claramente está más caro en los últimos años. Te lo pongo como, esta barra negra sería el promedio de los últimos años. Y la urea estamos por debajo del promedio histórico y un poquito arriba de los últimos años. Pero bueno, es interesante, simplemente me parece interesante compartir que la situación no es tan dramática, digamos, que estamos en valores promedio, y de hecho, como decía Agustín, las derivadas de las curvas de respuesta, que es la eficiencia de uso de los nutrientes, nos permiten, eso lo tenemos bien medido y analizado en la zona Marisierra, con un modelo disponible, que todavía estamos, o sea, todavía no tendríamos que bajar modelos de nutrición. Los precios actuales de granos y los valores actuales de fósforo y de urea nos permiten mantener los niveles, así que nada, me parece interesante porque es una pata fuerte de la sustentabilidad que mantengamos la fertilización. Y bueno, ya cerrando, quitándole un poquito de detalle, para cumplir bien con el tiempo, les cuento un poquito de todo esto, lo que se ve o lo que hacemos. Digamos que lo que yo les cuento aplica bien hasta Tres Arroyos, hasta la zona de Tosca, de si se quiere Mayol o Chandio, Tres Arroyos al oeste. Y si nos vamos más a la zona Marisierra, donde tenemos unos cuantos grupos en Necochea y en la zona de Tandil, Balcarce, ahí les cuento un poquitito resumen de las charlas con dos colegas, con Diego Vilera y Agustín Bilbao, que agradezco. Por precio, renta, margen, menor variabilidad de rendimiento, o sea, por seguridad de cultivo. A la fina sobre fina también crecen esos ambientes ya hablamos de un ambiente de 900 milímetros, de mucha materia orgánica, donde las limitantes son otras. Como a ellos les sobra agua, casi toda la fina va a soja segunda, yo los cargo que les sobra agua, pero bueno, en Necochea y Serrana, ellos están haciendo trigo sobre cebada, soja segunda, y cebada sobre cualquier fina, soja segunda. O sea, están repitiendo finas, lo mismo que hacemos nosotros con un cultivo de segunda al medio. Y cuando hablamos qué son las claves que toman, y la clave es distribuir bien los residuos, para ellos más porque tienen mejores rendimientos, más altos rendimientos, hay que distribuir muy bien lo que serán las futuras camas de siembra. Buena nutrición, toda esa cobertura, pasa lo mismo que les decía el maíz, por fijación de nitrógeno tienen que levantar los modelos de nitrógeno, la barrita ponía Agustín hoy, hay que correrla, hay que tener buena calidad de siembra, cura semilla, o sea, vamos metiendo el cultivo en condiciones cada vez más competitivas. Pero bueno, esto es contarles que la fina sobre fina es una realidad, y en la medida que el negocio lo pida o lo necesite, se puede hacer. Como bonus track, están estudiando los chicos, Guille Di Vito, el regional de Apresí de Necochea, de la mano de los cultivos de cobertura y demás. ¿Qué pasa acá? Y si le sembramos fina arriba, ellos lo que están
probando, por ahora es una prueba y todavía no tiene resultados muy, muy prometedores, pero sí se puede. Es una fina, cosechan la cebada o trigo, sembrar la vicia en enero, bien temprano, cosa que buscar la competencia con malezas temprana y poder, o sea, es como una alternativa de reducción de uso de herbicidas, y sobre esa vicia, que la dejen generar materia seca, que genere nitrógeno al suelo, quemarla en mayo o junio para sembrar una cebada arriba. Estas son fotos de cultivo desde el trabajo PRESID. Le falta, esto no es una cebada de Necochea propia, o sea, la cebada normal, digo, Necochea siempre tiene mucha más espiga y no se mueve el piso, pero bueno, poder se puede, hay que ajustar todo, estamos aprendiendo a entender a la vicia, nos falta, hay mil no, pero muchísimas alternativas de cultivo de cobertura diferentes. Así que bueno, interesante que haya cosas para hacer y básicamente de eso vivimos y eso nos motiva, ¿no? Ir buscando límites. Así que, o ir buscando correr los límites sería. Conclusiones o puntos principales que quiero dejar. La cebada utiliza muy bien el rastrojo de trigo. O sea, créanme que es el cultivo que no les va a fallar nunca. Adoptar, conocer y rotar tecnologías disponibles es un deber que tenemos. Intercambiar, aprovechar. Pensar y desafiar y explorar los límites del sistema para incorporar diversidad y productividad acorde a los recursos del ambiente, digamos. Nadie está haciendo magia, sino lo que nosotros estamos haciendo es buscarle la vuelta para hacer rendir lo máximo cada situación. Y bueno, la combinación de todo esto, buscando la sustentabilidad económica y ambiental, es el principal desafío hacia adelante. Muchas gracias y salud para todos. Excelente, Gabriel, muchas gracias. Marcos, si sintetizaste las preguntas que fuiste recibiendo, te pasamos la posta a vos. Dale, buenísimo. Gracias, Gabriel. Sí, la verdad que tenemos varias preguntas. La primera fue que justo me lo mencionaste al final, si era muy largo el periodo entre fina a fina y si hacías algún cultivo de servicio intermedio. Bueno, fue lo que mostraste que están en esos ensayos. No sé si tenés algún otro comentario. No, sí, que es el raíz el tema, o sea, por ahí lo obvié y no debería. Es una buena pregunta. Una de las limitantes hoy de la fina fina es el control de malezas. O sea, ir de trigo a cebada siempre nos costó 2 aplicaciones de glifo de 1 litro, y hoy tenemos presión de distintas malezas resistentes, sobre todo raigras y brasicas, y esos 6 meses se vuelven muy costosos económicamente, pero mucho más que económicamente, por la curva esa que yo mostraba, que los herbicidas, por suerte, se han abaratado, se han generalizado, cuesta ambientalmente, hasta psicológicamente. La presión y la conversación que tenemos con la sociedad hoy es, quiero o no, todos queremos gastar menos agroquímico y hacer mejor uso de los recursos, y bueno, realmente esos 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, parte de junio, llegar limpio es realmente un desafío importante y es una limitante de este sistema fina sobre fina. Pero se puede, económicamente se recontra puede, y se paga, porque la cebada lo paga. Buenísimo. Otro comentario respecto a la rotación era si al hacer un cultivo de verdeo de invierno con ryegrass, ya sea diploide o tetraploide, se corre riesgo de aumentar la posibilidad de generar ryegrass resistente. Es discutido porque algunos de los especialistas dicen que el ryegrass tetraploide, o sea, se cruzarían con el ryegrass resistente, y bueno, parte de esa descendencia no sería resistente, sería susceptible, entonces vos estarías disminuyendo la población de resistente. No está probado claramente todavía, y lo que sí yo veo cuando digo lo del verdeo de invierno, que un verdeo de invierno va de la mano, o sea, yo imagino el verdeo de invierno con ganadería, yo digo, es escalar la recría, y bueno,
por eso el 50% de ustedes no tiene ryegrass, seguro, porque hay mucho planteo mixto. Y bueno, ese por ahí es el desafío. Si uno tiene ryegrass y avena o ryegrass resistente, pero no lo dejamos semillar, y una vez que está bastante cascoteado por el pastoreo, le hacemos una labranza o un control químico ante una siembra gruesa, no lo dejamos semillar y ahí está el control. Bueno, buenísimo. Y después, hablando un poquito más puntualmente de herbicidas para ryegrass, pregunta si en preemergencia, muy cercana, digamos, a la siembra, también usás ese rescate que hiciste de Clethodim, 1,5 litros por hectárea, o bajás un poco la dosis. Buena pregunta. 1 litro. O sea, ya hay otra cosa que es, abajo de 1 litro, los ryegrasses que conviven 2 o 3 años, hace 2 o 3 años en el sistema, abajo de 1 litro no le hacemos, tenemos muy malos controles. O sea que hoy Clethodim para ryegrass resistente en serio, o sea, el ryegrass va evolucionando, ¿no? Primero es resistente en general, la mayoría de los casos, primero es resistente a FOP, lo que es el Galant y todos los parientes, y después resistente a Clethodim. Y una vez que arranca resistencia a Clethodim, primero lo controlamos con medio litro, arrancamos hace 8 o 10 años, hacíamos manchoneo con medio litro de Clethodim. Veíamos el sector y íbamos con un manchoneo. Ahora vamos con el que tiene la opción, el futuro es ir con WeedSeeker o con Weed con 2 litros. Pero ese rescate, respondiendo a la pregunta, perdón, sí, si el manchón es importante y el ryegrass está grande, hay que matarlo. Y si hay que matarlo, vamos a estar entre 1 litro y 1,5 litros. Y la clave de la fito es lo que pase los 10 días siguientes. Si nos llueve en 60, estamos jodidos y nos vamos con un palo, o sea, no vayan a ver el lote por un mes. Y si no llueve, que es lo más normal, de eso me agarro yo, cuando me dice, vos estás loco, lo normal es que no llueve. Si no llueve, vamos a tener un muy buen cultivo. Pero ahí es lo que llamamos a eso, es al sentido de por un momento buscar el equilibrio entre lo que nos dice el libro y lo que nos dice la realidad, ¿no? Buenísimo, gracias. Y después, con respecto a las experiencias para el ryegrass también con los trigos CL, o cómo los han podido incluir en la rotación. La verdad que no lo he probado, o sea, puntualmente. En general los trigos CL siempre fueron en chiste, hasta lo he hablado con algunos operadores, son CL y RR, son resistentes a rinde. Y en general estos ryegrasses que estamos hablando, o sea, cuando tenés complicación de ryegrass, la imidazolinona, en este caso es Imazamox, me parece, no aporta mucho en el control tampoco. Así que no, pero no tengo experiencia. Creo que no va a aportar mucho control. Bueno, y otra más sobre ryegrass, que fue... Perdón, Sí. sí creo que puede ser interesante, o sea que es una pata interesantísima, la evolución que va a tener con el gen HB4, que lo están incorporando en muchas variedades que de muy buen comportamiento para la zona. O sea, próximamente, si Dios quiere, vamos a tener Basilio HB4, pues Agustín lo nombró en casi todas las condiciones. Un Basilio HB4 va a permitir usar glufosinato de amonio. Entonces, esa aplicación que yo dije, el paraquat ahí anda, que es un pelito, vamos a poder usar glufosinato post-emergente de trigo. Eso sí es un gran avance para el manejo de ryegrass. Sí, una herramienta espectacular. Bueno, y continúo, quedan 2 preguntas más, que son breves. Las mezclas comerciales de Aloxifoc con Clethodim, ¿las has usado? ¿Qué opinión al respecto? No sabe, no contesta. No lo he usado y opiniones, no tengo opinión formada. Perfecto. Muy bien. Asumiendo que todo lo que dije previamente es responsable. Y bueno, y la última para cerrar, dejando algunas afuera, pero en fina sobre maíz, ¿considerás que habría que usar alguna variedad con alguna tolerancia helada? ¿O como mencionaste, no te preocupa mucho la cobertura de ese maíz? Finalmente tampoco hice,
puse tanto foco en la helada que correspondía. No me preocupa tanto porque sobre maíz hay poco problema, o sea, nos queda poca cobertura en general, pero sí por ahí digamos, hay material como para seleccionar variedades por helada, o tener en cuenta, para la fina. O sea, cuando lo que yo le digo de fina fina, una helada fuerte de septiembre, principio de octubre, que es totalmente normal en Suárez, por ejemplo, yo me lo imagino hoy usted en Suárez, hay trigos, hay algunos trigos viejos de Don Mario, viejos de hace unos años, que ahora no recuerdo el nombre, tiene un comportamiento bárbaro, hoy está el Baguette 750, el abanderado de la resistencia a frío. Y en cebada hay variaciones que no la tengo acá para mostrar, pero en cebada hay, digamos, hay diferentes resistencias a frío, que no lo tengo acá, pero hay información generada de eso de Bordenave, así que sí, tendría en cuenta eso más que nada para la fina fina. Digamos. Si uno va a hacer una cebada sobre un buen trigo y tenemos la escola mal desparramada, gastar un ratito de tiempo y recursos en buscar genética. Pero antes que la genética, no se olviden de tirarle urea fuerte y temprano. Es tremendo cómo cambia, digamos. O sea, un cultivo bien fertilizado y uno mal fertilizado varía más que una variedad mejor adaptada que otra. Corrí el foco por ahí. Buenísimo, Gabriel. Espectacular todo. Así que bueno, no hay más preguntas, César. Bueno, excelente. Muchas gracias, Marcos, por la síntesis. Muchas gracias, Gabriel. Antes de finalizar la jornada, lo primero que les quiero comentar es que ya está el link para hacer una devolución sobre la jornada, si la quieren completar. Por supuesto, nos sirve mucho, así que les pedimos encarecidamente que la completen. Agradecer una vez más, por supuesto, a los sponsors, Corretaje Bahía, Gartirigoyen, Sprytec, Los Grobo, Nutrien AG Solutions, Agronomía El Galpón, Cercas Redim, DS Hermanos, ACN, Agro Urruti, Buc Semillas, Esteban Gonda Agronegocios, Campo Total y Fertilab. Bueno, les recuerdo también nuestra próxima jornada va a ser de Gruesa el 26 de agosto, para que la vayan teniendo en cuenta y la vayan agendando. Y bueno, por mi parte también me despido, espero que hayan disfrutado de esta buena jornada, que tengan un excelente día y gracias a todos por participar. Yes.